Vamos a abordar el tema de la sucesión ab intestato. Como vimos, el llamamiento a recibir la herencia puede tener lugar por ley o por testamento, o bien puede transmitirse parcialmente la herencia en virtud del llamamiento legal y en parte en función de las disposiciones testamentarias. Digamos, ni en el Código Civil actual ni en el Código Civil velezano existió ninguna restricción en este sentido. Como su nombre lo indica, el llamamiento testamentario proviene de un acto voluntario, unipersonal o unilateral otorgado por el testador, que es el testamento, donde allí expresará o habrá expresado sus últimas voluntades, determinando quién o quiénes serán aquellas personas que llama a sucederlo. Mientras que las sucesiones ab intestado o intestadas son aquellas en las que el llamamiento está determinado por la ley. Este llamamiento que hace la ley está establecido en función de diferentes vínculos de familia, fundamentalmente a través del parentesco que se tiene con los descendientes, ascendientes y parientes colaterales hasta el cuarto grado, y del vínculo conyugal establecido a partir del matrimonio. De modo que dentro de la sucesión legítima vamos a estar considerando a estos distintos órdenes hereditarios, así los denominamos, en los cuales va a operar o puede operar la transmisión sucesoria. Respecto de estos órdenes, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales, hay que decir que todos ellos, lógicamente, no concurren todos al mismo tiempo, al unísono, a recibir la sucesión del causante, sino que la transmisión está ordenada en función de la proximidad de estos parientes. Y es así que el principio general es que estos órdenes resultan excluyentes entre sí, excepción hecha del cónyuge. ¿Cómo es esto? Nosotros decimos que dentro de los parientes tenemos entre los sucesores legítimos, legítimos no porque existan otros ilegítimos, sino porque están llamados justamente por la ley. Tenemos a los descendientes, a los ascendientes y a los parientes colaterales hasta el cuarto grado. ¿Cómo es el orden de prelación? Bueno, en primer lugar está el orden de los descendientes. Ellos serán los primeros llamados a suceder. En segundo lugar, tenemos el orden de los ascendientes, es decir, que a falta de descendientes, los ascendientes actualizan, digamos, su vocación sucesoria y pueden ser llamados a la herencia del causante. Tengo por allí pivoteando al cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene un comportamiento anómalo. ¿Por qué? Porque es un orden que de existir concurre tanto con los descendientes como con los ascendientes. Entonces, esto funciona ¿de qué modo? Si la persona fallece y tiene descendientes y cónyuges, estos descendientes y cónyuges concurrirán a la sucesión del causante. Si la persona fallece y tiene ascendientes y descendientes, solo concurrirán los descendientes. ¿Por qué? Porque el orden de los descendientes es preferente y desplazará entonces al de los ascendientes. Si sobreviven al causante ascendientes y cónyuges, estos concurrirán conjuntamente a la sucesión
del causante. ¿Qué pasa si solo queda el cónyuge? Y, por ejemplo, parientes colaterales. Entonces, el cónyuge desplaza totalmente a los parientes colaterales. Es decir, que a falta de descendientes o ascendientes, si hay cónyuge, este desplaza a cualquier otro pariente que pudiera existir. Por último, a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales. Como ustedes recordarán, los parientes colaterales son aquellos que descienden en relación al causante de un tronco común. Pero en el orden de los descendientes y los ascendientes, la ley no establece un límite de grado, es decir, me pueden suceder mis descendientes sin importar, después vamos a ver cómo opera esto, pero como concepto, no existe un límite de grado para que a una persona la sucedan sus descendientes. Este límite, lógicamente, va a estar dado por la biología, pero es posible, digamos, tener el concepto de que toda la descendencia tiene esta vocación sucesoria. Lo mismo ocurre con los ascendientes. No así en el orden de los colaterales, porque el Código Civil y Comercial, al igual que lo hacía su antecesor, parcela, digamos, la posibilidad de los parientes colaterales de suceder y requiere, digamos, y establece que solo aquellos que se encuentren hasta dentro del cuarto grado respecto del causante van a poder tomar la herencia. Una pequeña salvedad sobre la que voy a volver más adelante. Estos parientes colaterales pueden a su vez, en todos sus grados, ser desplazados por la voluntad testamentaria del causante. Esto significa que, a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, aun cuando al causante le sobrevivan parientes colaterales, estos podrían ser desplazados total o parcialmente por un testamento. ¿Por qué es esto? Sin avanzar sobre otro tema o el tema que vamos a ver un poquito más adelante, que es el de la porción legítima, ya podemos dejar establecido que dentro de estos órdenes legítimos a los que nos referimos, reitero, descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, existen tres de esos órdenes, que son los tres preferentes, descendientes, ascendientes y cónyuge, que a la par de ser sucesores legítimos, tienen una porción de la herencia de la que no pueden ser privados por actos de disposición a título gratuito que efectúa el causante, tanto en vida como por disposiciones de última voluntad. Por lo tanto, siempre que existan algunos de estos personajes, estos van a tener sí o sí como mínima la porción legítima y podrán eventualmente concurrir con algún sucesor testamentario, pero no ser desplazados por estos. Respecto de los colaterales, la situación es distinta, porque si bien estos parientes colaterales tienen una vocación de fuente legal, su porción o la porción que les asigna la ley no está protegida, digamos, no tienen porción legítima y por lo tanto pueden ser dejados o su vocación o su llamamiento puede ser dejado de lado por una manifestación de voluntad hecha en vida por el testador. Bien, las sucesiones intestadas tienen su tratamiento dentro del Código Civil y Comercial a partir del artículo 2424. Allí se establecen estos órdenes
que recién establecí, y también se deja constancia o se hace constar que a falta de herederos, es decir, cuando todos estos faltan, y agregaría yo, cuando no hay herederos testamentarios instituidos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la ciudad autónoma de Buenos Aires según el lugar en el que estén situados. Es decir, cuando no hay sucesores ni legales ni testamentarios, vamos a estar en presencia de lo que llamamos la herencia vacante. Bien, dentro de estos órdenes, que como ustedes ven son muy globales, hablamos de los descendientes, de los ascendientes, de los colaterales. Bueno, estos órdenes pueden estar plagados por una multiplicidad de personas. Yo puedo tener varios descendientes en el sentido de hijos, nietos, bisnietos, etc. Un principio o los principios de la sucesión ab intestato informan que dentro de cada orden el pariente más cercano en grado desplaza al más remoto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lo que hace a la sucesión de los descendientes, mis nietos, por ejemplo, solo podrían venir a tomar la herencia cuando falten los hijos. Esto es que, insisto, el pariente más próximo en grado desplaza al más remoto. Esto opera en todos los órdenes sucesorios vinculados al parentesco, no así en el caso del cónyuge, que lógicamente es único. Por lo tanto, no es operativa este comentario respecto del cónyuge. El otro principio, vamos a ver que este principio del más cercano en grado desplaza al más remoto sufre alguna excepción, y también el otro principio que rige las sucesiones ab intestato es que no se atiende en ellas a la naturaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal en contrario. Vamos a ver enseguida cuáles son las excepciones que en esta materia se presentan dentro del Código Civil y Comercial. El Código trata, en primer lugar, la sucesión de los descendientes, luego la de los ascendientes, luego la del cónyuge y finalmente la sucesión de los parientes colaterales. En cuanto a la sucesión de los hijos, establece que lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Esto significa, partes iguales, significa que la división de la herencia se realiza por cabeza, es decir, los hijos son los descendientes en primer grado. Recuerden que cada grado en materia de parentesco es una generación. Entonces, si una persona tiene 3 hijos, la herencia se va a repartir en 3 partes iguales. Esto es lo que se llama la división por cabeza. ¿Qué ocurre con los demás descendientes? Cuando una persona tiene, o cuando la sucesión del causante concurren más descendientes u otros descendientes que no son los hijos, esto ocurre porque de algún modo ha fallado la vocación de los descendientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un nieto es porque tengo un hijo. Si yo tengo o he tenido un hijo, si ese hijo no concurre a mi sucesión es porque por algún motivo ha fallado su vocación. ¿Por qué puede haber fallado su vocación? Bueno, puede haber fallado porque renunció voluntariamente a la herencia. Como vimos, la renuncia a la herencia supone la exclusión voluntaria, el apartamiento voluntario de la sucesión. También puede haber ocurrido que este hijo haya sido declarado indigno y por lo tanto haya quedado excluido de la sucesión. Y finalmente también puede ocurrir que haya prefallecido, es decir, que haya fallecido antes que el causante de cuya sucesión se trata. En estos 3 supuestos,
La ley habilita para la sucesión de los descendientes un instituto que se denomina derecho de representación, que es como contrapartida del derecho propio. Si ustedes vieron, cuando leímos el 24-26, dijimos que los hijos venían por un derecho propio, es decir, son los legitimados para acceder por derecho propio a la sucesión. Y el artículo 24-27 dice que los demás descendientes vienen siempre por derecho de representación y sin limitación de grados. El derecho de representación lo que permite es que en estos tres supuestos que mencioné, en los que haya fallado la vocación de alguno o de todos los descendientes de ellos, a su vez, y siempre sin límite de grados en el orden, insisto, de los descendientes, acceda a tomar la herencia por derecho de representación. Es decir, vengan los sucesores de aquel cuya vocación falló por cualquiera de las causas mencionadas a ocupar su lugar en la sucesión del ascendiente. Ejemplo, si yo tengo un hijo o he tenido un hijo y tengo 3 nietos de ese hijo y a su vez tengo 2 hijos más y este hijo que me dio los 3 nietos ha fallecido antes que yo, cuando yo me muera me van a suceder mis 2 hijos que me han sobrevivido y a su vez, representando a mi hijo premuerto, sus 3 hijos podrán tomar en mi sucesión la herencia que hubiera correspondido o la porción que hubiera correspondido a este hijo prefallecido. Esto es lo que denominamos la sucesión por, el reparto de la herencia por estirpes. ¿Por qué? Los 3 descendientes de mi hijo prefallecido van a poder tomar y repartir entre ellos la porción que hubiera correspondido al prefallecido. No es que por efecto de la representación ellos ascienden un grado y entonces la herencia se divide, en el ejemplo que estoy dando, por 5, sino que la herencia se seguirá dividiendo por 3 y estos, y estos representantes podrán tomar la porción que le correspondía a su representado. A su vez, van a tener la obligación, o va a pesar sobre ellos todas las obligaciones que pesaban sobre el representado. Por ejemplo, tendrán obligación de colacionar las donaciones que hubiera recibido su padre prefallecido. La representación se aplica solo como principio general en las sucesiones ab intestato y se puede hacer extensivo a las sucesiones testamentarias solo en aquellos supuestos en los cuales el causante replicó en un testamento el llamamiento legal. En relación a los hijos, la única situación especial a tener en cuenta es el caso de la adopción, en el cual el adoptado y sus descendientes tienen en la sucesión del adoptante todos los mismos derechos que un hijo por naturaleza o mediante técnicas de reproducción asistida. No aparece aquí ninguna distinción. Continúo con el tema de los órdenes sucesorios en un siguiente video para que sea más ordenada la exposición.